Buenas tardes y muchas gracias porque estáis aquí para que reflexionemos juntos en la presencia del Señor como hemos hecho, para que la nueva evangelización, el año de la fe, produzca en nosotros abundantes frutos y nos introduzca en ese camino en el que nos sentimos gozosos por haber conocido a Jesucristo y con la responsabilidad de darlo a conocer a nuestro mundo. Ayer hablamos en general de las características de la nueva evangelización y esta tarde voy a centrar mi intervención en 3 puntos. El primero sería la dinámica de la fe. Es decir, dinámica de la fe. El segundo punto, la dinámica de la evangelización. Y en tercer lugar, los nuevos evangelizadores, el perfil de los nuevos evangelizadores. Así he recogido, diríamos, la reflexión un poco más larga que doy por la mañana a los sacerdotes y que ahora por la tarde resumo para todos vosotros. La dinámica de la fe. Quería comenzar con el primer párrafo con el que el Papa comienza su carta, La puerta de la fe. Dice, la puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la palabra de Dios se anuncia y el corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. El acto de fe, la puerta de la fe, cuando entramos en la fe, lo primero que hacemos es participar de la vida de Dios, entrar en comunión con Dios, entrar en comunión con la Iglesia. ¿Y cómo entramos? Cuando la palabra de Dios, lo que Dios nos ha manifestado, nos invita a acogerlo en el corazón. Mirad, la fe no es lo que a nosotros se nos ha ocurrido, lo que nosotros hemos discurrido. No, los cristianos no somos un grupo que nos hemos reunido para formar una teoría o una ideología. No. La fe cristiana es la respuesta al Dios que se ha revelado, al Dios que con su palabra nos ha dicho quién es y cuánto nos quiere. Pero cuando nosotros cruzamos ese umbral, cuando entramos en el acto de fe, cuando atravesamos esa puerta, supone que emprendemos un camino, dice el Papa, con estas fórmulas que él tiene tan clarividentes, un camino que dura toda la vida. Este camino empieza con el bautismo, con el que podemos llamar a Dios con el nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor Jesús, que con el don del Espíritu Santo ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en Él. Vamos pues a hacer un pequeño recorrido de este camino de la fe, de esta dinámica de la fe. Y lo vamos a hacer de la mano de Pedro, del apóstol Pedro. Hay un momento en el que Jesús, después de iniciar su predicación, percibe que hay muchas personas que dicen que si es Juan Bautista, que es alguno de los profetas, que si Elías. Entonces Jesús reúne a los 12 que van con él y les pregunta, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la gente que soy yo? Aparecen ahí las varias opiniones y entonces Jesús les lanza esta pregunta, que es una pregunta siempre nueva para nosotros. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Entonces Pedro hace una profesión de fe. Tú eres el Mesías. Es decir, en ti se cumple lo que Dios nos ha prometido. Tú eres el Mesías. Y curiosamente Jesús le dice, pues eso tú lo has dicho no por ti, no por la carne o la sangre, sino por gracia, porque te lo ha revelado mi Padre. Es decir, Pedro hace una afirmación. Tú, Jesús, eres el Mesías. Fijaos, cuando nosotros decimos la palabra Jesucristo, solamente diciendo la palabra Jesucristo, estamos haciendo una profesión de fe. Estamos diciendo, Jesús, ese hombre que muchos tuvieron ocasión de conocer, cruzarse con él, que murió crucificado, ese es el Cristo o Mesías
o ungido. Las tres palabras significan lo mismo: Cristo en griego, Mesías en hebreo y ungido en castellano. Jesucristo, es decir, Jesús es el Cristo, es la profesión de Pedro. Esta afirmación, fundamental para nuestra fe cristiana, sin embargo, no es una afirmación que deja a Pedro tranquilo. Después de esta afirmación se produce una sorpresa. Pedro ha dicho: tú eres el Mesías. Pero ¿qué pensaba él del Mesías? ¿Qué idea tenía él del Mesías? Una idea que muy pronto se le vino abajo cuando Jesús dijo que iban a Jerusalén, donde sería escupido, maltratado, crucificado, muerto y al tercer día resucitaría. Pedro se sintió escandalizado por esa afirmación. Es decir, ¿cómo el Mesías va a ser maltratado, escupido, si lo que ellos esperaban era un Mesías triunfante, un Mesías glorioso, un Mesías poderoso? Y sin embargo, la fe que él había profesado verdaderamente y acertadamente, tú eres el Mesías, tuvo un proceso para descubrir que el Mesías era un Mesías sufriente. Era un Mesías que sí cumplía las expectativas y las promesas que Dios había hecho a su pueblo, pero lo hacía no a la manera con que el pueblo concretamente en esa situación esperaba. La fe nos sorprende. Cuando profundizamos en la fe, el descubrimiento del meollo de nuestra fe nos va sorprendiendo, como a Pedro, de tal forma que Jesús tuvo que corregirle duramente, porque él decía: ni se te ocurra. Como decir, ¿cómo vas tú a subir a Jerusalén a ser escupido y maltratado? Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Es decir, el camino, la puerta de la fe que Pedro había atravesado en esa profesión, tú eres el Mesías, le introdujo en un camino de seguimiento de Jesús que le iría ayudando a comprender y a profundizar quién era aquel en el que había creído. El rasgo más característico de la fe cristiana es su carácter personal. Es decir, los cristianos no creemos en una teoría, no creemos en un conjunto o en un sistema de ideas más o menos entrelazadas. Creemos en una persona. La fe cristiana es creer en una persona, en Cristo Jesús, en quien Dios nos ha manifestado su rostro. El Papa insiste muchas veces que no podemos creer en cualquier Dios, sino hemos de creer en el Dios que en Jesucristo, los cristianos, creemos en el Dios que en Jesucristo nos ha manifestado su rostro. Esto es muy importante. Mirad, cuando nosotros leemos el Evangelio, algunas veces por leerlo así en fragmentos sueltos, no acabamos de descubrir la dinámica de la fe que van haciendo los apóstoles. Pero todos recordáis que en el momento en que Jesús habla del pan de vida, que es su palabra y su cuerpo, la gente se queda escandalizada, e incluso los que iban con él, que se habían entusiasmado con él, que quizás habían hecho un primer paso en la fe, cómo no, pues comienzan a separarse, e incluso el Señor descubre que los mismos 12 están vacilantes y les dice: también vosotros queréis marcharos. Y es Pedro el que responde otra vez: solo tú tienes palabras de vida eterna. Pues en ese contexto del pan de vida, de la multiplicación de los panes, Jesús llega a hablar del pan de la vida y se suscita una pregunta en la gente. Dice, cuando Jesús ve que le siguen solo por el alimento material y les dice que Él quiere darles otro alimento, dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Entonces, una pregunta planteada por los que lo escuchaban es también una pregunta que a veces nosotros podemos hacer al Señor. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús responde: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado.
la fe cristiana es la fe en una persona, en Jesús, Hijo de Dios, que muestra al mundo el plan de Dios, que manifiesta al mundo definitivamente a Dios. Él es el enviado del Padre. Creer significa aceptarlo a Él en su persona como el enviado del Padre. El Papa explica esta frase así: creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la salvación. Pero es curioso que creer en Jesús nos pone en camino tras de Él. Conoceremos bien a Jesús, conoceremos bien nuestra fe en la medida que nosotros vayamos descubriendo todo lo que Jesús nos ha manifestado. Es muy hermoso ver cuando en la última cena Jesús dice: no os llamo siervos, os llamo amigos, porque todo lo que he conocido del Padre os lo he dado a conocer. Y también cuando dice: quien me ve a mí, ve al Padre. La fe cristiana es una fe en una persona que nos ha descubierto quién es el Padre, que nos ha comunicado su Espíritu, que nos hace partícipes de su muerte y de su resurrección. Por eso esa sorpresa de la fe, ese camino que hacemos cuando una fe es auténtica, nos pone en camino. La fe no es estática. No decimos: yo recito el credo y me quedo tan tranquilo. No, cuando yo digo: Señor, creo en ti, la fe tiene una dinámica que me pone en camino con Él. Dice el Papa también en su carta Porta Fidei: la fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. O sea, la fe nos introduce en el discipulado, en el seguimiento y en el seguimiento de una persona. Creo en ti, Señor. Por tanto, tenemos una afirmación, la de Pedro: tú eres el Mesías. Una sorpresa, que ese Mesías es sufriente. Y una propuesta que el Señor le hará a Pedro, no solo al principio, cuando en el lago dice: venid y conmigo, sino que al final, cuando Pedro ya ha constatado su debilidad, ha sido testigo de la muerte del Señor y se ha encontrado con Él como resucitado, y el Señor le ha preguntado: ¿me quieres más que estos? La fe de Pedro, la profesión de fe, tú eres el Mesías, se convierte en una profesión de amor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Y entonces Jesús, la última palabra que le dice a Pedro es: tú sígueme. Es decir, continúa detrás de mis pasos. Así es como nosotros crecemos en la fe, así es como nosotros vamos adentrándonos en la vida de fe. La vida de fe nos lleva al seguimiento de Jesús. Y por eso la vida de fe nos introduce en dos dimensiones muy importantes que yo pienso que el Papa ha querido clarificar mucho para este año de la fe. Los cristianos, los bautizados, en los que, vivimos esta pluralidad de situaciones respecto de la fe y que nos permite ver que tantos hermanos nuestros bautizados han perdido las referencias fundamentales y no viven unidos a Jesucristo, vivimos en un mundo en que nos podemos encontrar con dos expresiones o tres expresiones que indican hasta qué punto hace falta la nueva evangelización para la transmisión de la fe. Primero, cuando oímos que cristianos dicen: creemos en algo. Todo el mundo cree en algo, creemos en algo. No, creemos en alguien. Y es preciso que nosotros sepamos decir nuestra fe. Profesar la fe significa saber decirla en público, saber decirla con los labios, saber expresarla. Y por eso es tan importante que este año el Papa insiste en que profundicemos en los contenidos de la fe, que esto no quiere decir que todos nosotros tengamos que ser grandes teólogos, pero por lo menos hay personas muy sencillas, muy humildes, que tienen muy clara la expresión de la fe, porque saben recitar el símbolo de la fe entendiendo su sentido, y que es muy sencillo. Creo que Dios es Padre.
Creo que ese Dios que es Padre nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, que con su muerte y resurrección nos ha ofrecido la salvación, tomando nuestra carne en el seno de María Virgen. Creemos que ese Jesús nos ha regalado desde el Padre su Espíritu, que nos ha reunido en la comunidad de los creyentes y que los creyentes peregrinamos para desembocar en la vida eterna. Al menos esto debemos saberlo decir todos los cristianos. El decir creemos en algo es algo que no podemos consentirnos los cristianos. Tenemos que descubrir los contenidos de la fe. Y este año de la fe, el Papa ha querido que realmente sepamos recitar de manera significativa el credo, como lo hacían los primeros cristianos, que durante su preparación, durante la Cuaresma, había la entrega del símbolo de la fe y después lo recitaban. San Agustín tiene una frase muy hermosa sobre esto, cuando dice a los cristianos, el número 10. El santo obispo de Hipona dice, la fe en efecto crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y de gozo. Nos hace fecundos porque ensancha el corazón en la esperanza y permite dar un testimonio fecundo. Como afirma San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo, y el santo obispo de Hipona tenía buenos motivos para decir esto porque él mismo lo había experimentado. Pero perdonad, porque no es esta la cita que quería deciros. San Agustín, ahora sí, lo recuerda con unas palabras de profundo significado cuando en un sermón sobre la reditio symboli, se entregaba el símbolo de la fe y se devolvía, la entrega del credo, el símbolo del sacrosanto misterio que recibisteis todos a la vez y que hoy habéis recitado uno a uno, no es otra cosa que las palabras en las que se apoya sólidamente la fe de la Iglesia, nuestra Madre, sobre la base inconmovible que es Cristo el Señor. Recibisteis y recitasteis algo que debéis retener siempre en vuestra mente y el corazón y repetir en vuestro lecho, algo sobre lo que tenéis que pensar cuando estáis en la calle y que no debéis olvidar ni cuando coméis, de forma que incluso cuando dormís corporalmente, vigiléis con el corazón. Es de una preciosidad. Es decir, que el credo esté impreso en vuestra mente y en vuestro corazón. ¿Para qué? Para que lo podáis decir si os preguntan ¿en qué creéis los cristianos? ¿Cuál es vuestra fe? Que si nuestras palabras son pobres, dice un santo padre, que en el símbolo de la fe se ha recogido todo lo más importante de la Escritura, especialmente en momentos que muchas personas no podían leer, no sabían leer, no tenían acceso a la Escritura. Dice, para que en ese pequeño contenido, como en un tesoro, la Iglesia os ha ofrecido el fundamento de su vida, el tesoro de su fe. Pues yo creo que es muy importante. No debemos acostumbrarnos a decir, a escuchar nuestros amigos o a veces creyentes que más o menos practicantes. Bueno, todos creemos en algo. Mira, tenemos que saber decir nuestra fe. Pero eso no es todo. A saber decir nuestra fe, tenemos que acompañar el acto de fe con la adhesión del corazón, porque nuestro acto de fe habla de un Dios Padre, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y eso tiene que resonar no solo en las palabras y en la inteligencia, porque una persona no creyente podría aprender de memoria el credo y decirlo. Lo importante en un creyente es que las palabras que pronuncia con sus labios broten y estén enraizadas en su corazón. El acto de fe es un acto de abandono al Dios que se nos ha revelado, es un acto de disponibilidad, de confianza, de entrega, para decir, tú me has manifestado quién eres, yo me entrego a ti, me fío de ti. Como cuando decimos a una persona, me fío de ti. No estamos diciendo, esto que has dicho sí, aquello que has dicho no, sino, me generas tanta confianza que voy contigo hasta el fin del mundo, me fío de ti. Estas dos cosas, los labios que profesan y el corazón que cree. Este año va a ser muy importante, porque si no lo hacemos así,
aparece otro problema que nosotros vemos en la vida cotidiana, la fe a la carta. ¿Qué es la fe a la carta? La fe a la carta es una expresión que solemos decir cuando analizamos el resultado de algunas encuestas sobre la fe, cuando hay personas que dicen, yo que hay Dios creador, sí creo. En Jesucristo que ha muerto, sí, pero que ha resucitado, no. En la vida eterna, no, porque yo creo en la reencarnación. Es decir, cuando la fe, es decir, cogemos una tijera y la troceamos, como si troceáramos un cuerpo. No, nuestra fe, cuando un cristiano dice a Jesús, me fío de ti, te acojo como el enviado del Padre, acepto lo que tú me dices del Padre, acepto lo que tú estás haciendo en tu vida, lo acepta globalmente, no lo acepta troceando. Pero desgraciadamente en esta época en la que todos pensamos que podemos opinar sobre todo, pues aparece esa fe a la carta. Hay que decir que eso rompe la fe, eso no es una fe que sostenga una vida. Y después está también la otra, yo creo pero no practico, es decir, una fe que no me pone en camino, una fe que no me pone en el seguimiento del Señor, es una fe que acaba difuminándose y perdiéndose, o no teniendo ninguna relevancia en la propia vida. Como un estudiante que dijera, yo soy estudiante, pero no miro un libro. Bueno, pues no sabemos a qué examen te podrás presentar, ¿verdad? Pues bien, estas cosas que están en la vida cotidiana y que realmente debilitan la fe e impiden una transmisión vibrante de nuestra fe, pues es lo que el Papa ha detectado en la Iglesia y por eso ha convocado este año de la fe, para que la podamos profesar públicamente, saber decirla y para que nuestro corazón esté adherido, confiado, disponible para ponernos en las manos del Dios que se nos ha revelado. Yo, si queréis, un pequeño test personal, ¿no? Para ver cómo andamos en nuestra vida de fe. Cuando digamos, creo en Dios que es Padre, preguntémonos, ¿cómo está mi confianza? Porque sería contradictorio decir que creemos en Dios, Padre y Creador, y ser unas personas marcadas por una desesperanza, por una desconfianza. No, las personas de fe han sido las personas que en medio de la dificultad, en medio de la noche, en medio de las crisis, han sabido mantener esa confianza inconmovible, mirando a Abraham, el que supo decirle sí a Dios con esa confianza ilimitada, sabiendo que Dios nos puede sorprender constantemente, pero que nunca nos abandona, que nunca quedan defraudados los que confían en Él. Por tanto, un test creo que importante para nuestra propia persona es, si yo digo creo en Dios Padre, tengo que decir, aparezco en el mundo como una persona de fe, como una persona que tiene confianza. En esto nos han dado mucho testimonio, yo recuerdo siempre con un gran cariño y un gran respeto la casa de mis abuelos, donde aprendí a escuchar la frase Dios proveerá, en momentos de dificultad, en momentos difíciles, en momentos de enfermedad, Dios proveerá. Después me emocionó mucho saber que esa frase no la habían inventado mis abuelos, sino que era de Abraham, precisamente cuando de camino para el sacrificio de Isaac, cuando el niño le pregunta, ¿y dónde está el carnero que hemos de sacrificar? Pues Dios proveerá el carnero, ¿no? Pues eso. La segunda, cuando decimos creo en Jesucristo, nos tenemos que preguntar, ¿cómo está mi seguimiento? Mi seguimiento de Cristo. ¿Estoy en camino con Él? Es otra característica que tiene que aparecer en la vida del creyente. El creyente camina con Cristo, el creyente avanza con Jesucristo. Recuerdo otra vez esa frase del Papa, la fe es decidirse a estar con el Señor para vivir con Él. No hay una fe auténtica que madure si no hay seguimiento de los pasos del Señor, con tropiezos como Pedro, pero siempre haciendo que esa fe nos ayude a descubrir la bondad del Señor que nos da la mano, como cuando Pedro se hunde y dice el Señor, no seas hombre de poca fe, y se agarra a su mano para subir otra vez a la barca. Bueno, pues así, el seguimiento. Y también cuando decimos creo en el Espíritu Santo,
nos tenemos que preguntar por la docilidad al Espíritu Santo que alienta y guía los pasos de la Iglesia. Es decir, una persona dócil al Espíritu Santo es una persona que está siempre abierta, que está siempre atenta a la palabra de Dios para ver qué nos va descubriendo, que está siempre atenta a la marcha de la Iglesia, porque la fe la compartimos caminando con la Iglesia en la que el Espíritu Santo nos ha reunido. Y finalmente, cuando decimos creo en la vida eterna, tenemos que preguntarnos cómo afrontamos el tema de la muerte, que es un tema tabú muchas veces en nuestra sociedad, y que el cristiano la acepta porque sabe que en el origen de nuestra vida está el amor de Dios y que más allá de las puertas de la muerte nos esperan los brazos de un Dios que nos permite, por amor y por la resurrección de su Hijo, compartir de su vida eterna. Esta es nuestra fe en síntesis, que aquí es donde yo os he querido subrayar dos aspectos: saber decirla y saber vivirla, saber profesarla con los labios, pero que tenga siempre resonancia en el corazón, que como centro de la personalidad la fe va configurando como una persona nueva, como una persona creyente. Bien, pues con esto el primer punto que os decía, la dinámica de la fe. Pensad en Pedro, en esa primera afirmación y en la profesión de amor que hace al final y la palabra que Jesús le dice, sígueme. Pero la fe además crea una dinámica, la fe se comparte, la fe se difunde, la acogida del Evangelio hace que la Iglesia que es evangelizada sea una Iglesia evangelizadora, es decir, nos introduce la fe en una dinámica de evangelización. Y bueno, os voy a presentar una pequeña reflexión sobre cómo los 4 evangelios, que a veces decimos, los 4 evangelios tienen diferencias. Los 4 evangelios, teniendo la misma fe en Jesucristo, ponen acentos, dimensiones diferentes. Pues mirad, los evangelios han acompañado el camino de la Iglesia y lo han acompañado empujando a la Iglesia para que madure en la fe. Vamos a comenzar con el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un evangelio corto, es un evangelio en que Jesús habla muy poquito, es un evangelio que se ha llegado a decir que es una pasión con una introducción, porque la pasión tiene las dimensiones que tienen los otros evangelios, pero lo que cuenta antes es menos. El Evangelio de Marcos no nos cuenta la infancia de Jesús, comienza propiamente con el bautismo del Señor, la presentación del bautismo del Señor, en la que Dios Padre dice, este es mi Hijo, el amado, este es mi Hijo. En la mitad del Evangelio, cuando van camino de Jerusalén y Jesús va enseñando a los discípulos, aparece en la transfiguración otra vez que Dios Padre en el Tabor dice, este es mi Hijo. Y al final del Evangelio, esta afirmación de Dios aparece en los labios de un pagano, del centurión que viendo morir a Jesús, dice, realmente este hombre es hijo de Dios. Es decir, todo el Evangelio de Marcos tiene una dinámica que desemboca en el acto de fe de un pagano, de uno que no era creyente, pero que se encuentra con un Mesías paciente, crucificado, siervo, un Mesías crucificado, y precisamente ese centurión, que es testigo de esa muerte de Jesús, hace un acto de fe. Es un signo de que todos los que no pertenecían al pueblo de Dios, los paganos, todo el mundo está invitado a reconocer en el Mesías crucificado al Hijo de Dios. Lo que Dios ha dicho, este es mi Hijo, aparece en los labios, en la profesión de fe de un pagano. Realmente este hombre es Hijo de Dios. Pero ¿esto qué nos indica? Que lo más original del acto de fe cristiano es la adhesión a una persona. A lo mejor todavía no podemos explicar mucho su doctrina, a lo mejor todavía no hemos desarrollado todos los contenidos de la fe,
pero que ese primer acto de fe es la aceptación de la persona de Jesús como Hijo de Dios. Realmente tú eres el Hijo de Dios. Realmente en ti aparece una realidad tan nueva, tan desbordante, que reconozco a Dios cercano en la historia, incluso en este crucificado. Mirad, a veces yo pienso que no hemos cultivado suficientemente esa dimensión de que nuestro corazón se pegue a la persona misma de Jesús. Creo en ti, me fío de ti, te acepto a ti como el revelador del rostro del Padre. Esta sería la dinámica del Evangelio de Marcos, que nos lleva a una adhesión a la persona misma de Jesús. Aparece el Evangelio de Mateo, un evangelio en el que Jesús habla mucho. Tiene grandes discursos, solo pensad en el Sermón de la Montaña. Y después otros discursos importantísimos sobre la misión de la Iglesia, la misión de los 12. Aparece subrayado el papel de Pedro, de los 12, la corrección fraterna. Es decir, en el Evangelio de Mateo vendría este Evangelio a responder a esta cuestión. Yo, que me he adherido a la persona de Jesús, ¿cómo puedo madurar en mi fe? ¿Cómo puedo crecer en mi fe? Y el Evangelio viene a decir, escuchando su palabra, asumiendo su mensaje, descubriendo la novedad con la que él interpreta las Escrituras. Pensad en esa nueva formulación del Decálogo que Jesús hace en el Sermón de la Montaña, ¿no? Es decir, escucha las palabras de Jesús. La importancia de la escucha, una vez que se ha hecho ese acto de fe en su persona, vamos asimilando su palabra que nos riega como la lluvia suave que empapa la tierra. Pero hay otra respuesta importante en el Evangelio de Mateo. Pero esa escucha, ese seguimiento, ese discipulado lo harás en el seno de la Iglesia, con el testimonio de los 12. Ese testimonio sobre Jesús es importante porque la fe no te va a permitir vivir en solitario, sino vivir en comunidad. El Evangelio de Mateo es un evangelio eclesial y es un evangelio para profundizar en la palabra de Jesús. Aquí sería muy bien lo de los contenidos de la fe, ¿verdad? Vivir la Iglesia que custodia ese depósito de la fe. Pero tampoco nos podemos quedar ahí. Suponemos que hemos hecho esa adhesión a Jesús, que hemos asimilado su palabra, que estamos viviendo la dimensión comunitaria de nuestra fe, celebrándola en la Iglesia con nuestros hermanos, pero el dinamismo de la fe no nos permite quedarnos encerrados en la Iglesia. El Evangelio de Lucas vendrá a decirnos, la vida del creyente, del que ha experimentado el gozo de la fe, está abocada a salir fuera, más allá de las murallas, como salió el Señor para morir, porque el creyente tendrá que ser un evangelizador, una persona que se acerque a los pobres, una persona que se acerque a todas las culturas sin distinción, una persona o una iglesia, una comunidad que muestre al mundo la misericordia entrañable del Padre. Lucas tendrá 2 parábolas que no están en los otros evangelios, será la del hijo pródigo, será la parábola del buen samaritano, O sea, como él pone sobre todo de relieve que la Iglesia ha de seguir los pasos de Jesús. Y otra cosa, añadirá al Evangelio otro libro, formando parte como de una obra única, Hechos de los Apóstoles, porque dirá, el camino que recorrió Jesús es el que os toca recorrer a vosotros. El camino que Jesús realizó con la donación de su vida es el camino que tiene que recorrer la Iglesia. Y fijaos cómo hay algunos elementos que inmediatamente en los primeros capítulos llaman la atención. Por ejemplo, el martirio de Esteban, cuando lo leemos, nos parece una copia de la muerte del Señor. Muere perdonando, muere entregando su vida al Padre, es decir,
la muerte del discípulo es como una especie, diríamos, de resonancia de la muerte del maestro. Y como cuando la comunidad cristiana es expulsada de Jerusalén y se difunde, lo que parecía una desgracia es una siembra. Al difundirse los cristianos, van sembrando el Evangelio por todas las poblaciones a las que van llegando y van naciendo las primeras iglesias cristianas. Es decir, una fe madura entregándola, la fe madura ofreciéndola, la fe se hace fuerte comunicándola. El que ha recibido de verdad el Evangelio no puede guardarlo en su corazón, lo ha de comunicar. Y por eso el Evangelio de Lucas se llama, a veces en algún comentario, el Evangelio del evangelizador, que nos recuerda a la Iglesia que la Iglesia vive para evangelizar, que así como Lucas en los primeros capítulos de la vida de Jesús recuerda ese acontecimiento tan importante en el que Jesús lee en Nazaret: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres, a vendar los corazones desgarrados, a abrir las prisiones, a liberar a los oprimidos, a anunciar a todos el año de gracia del Señor. Y dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. De alguna manera, el Evangelio de Lucas, con Hechos de los Apóstoles, nos dice que ese hoy no ha terminado, que estamos en ese hoy en el que la buena noticia a través de nosotros tiene que llegar a los pobres, tiene que vendar corazones desgarrados, tiene que liberar y abrir los ojos de los ciegos. La Iglesia vive para evangelizar. Y no hemos llegado al final, pues tampoco hemos llegado al final. Aparece el Evangelio de Juan, que tiene una estructura diferente a los tres evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos tienen una diríamos, descripción más lineal, pero el Evangelio de Juan tiene una estructura circular. Juan es el Evangelio del contemplativo, es decir, de la persona creyente que ha pasado por muchas situaciones diferentes, persecuciones, momentos de mayor paz, culturas distintas, es decir, recoge una experiencia de la Iglesia que ha vivido situaciones muy cambiantes, muy nuevas, pero que le permite centrarse con la mirada contemplativa en el núcleo, diríamos, de la diana. Juan en sus cartas, Evangelio y Cartas, nos dirá, Dios es amor. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y en todo su Evangelio insistirá tanto en la fe en Jesucristo como luz, como pan de vida, como resurrección y vida, como buen pastor. Es decir, está siempre como contemplando la persona misma de Jesús que acompaña la vida de la Iglesia y que nos permite ver lo que siempre permanece, aunque las situaciones vayan cambiando. Con esto, queridos amigos y hermanos, también os quisiera invitar para vivir este año de la fe, así como en el dinamismo de la fe os he invitado a la confianza, el seguimiento, la docilidad, aquí a revisar estas 4 dimensiones. Como creyente he de ser evangelizador y solo seré un buen evangelizador si he acogido el Evangelio, si mi corazón está adherido a Jesucristo, si mis oídos están siempre atentos a su palabra en el seno de una comunidad, en la Iglesia, si además estoy siempre abierto para comunicar desde la pobreza, desde el servicio, desde la humildad, para mostrar la misericordia de Dios donde quiera que me encuentre, y si soy contemplativo dentro de la acción, para no perder nunca el cimiento, la base, la roca firme sobre la que podemos mantener la fe, que es solo Cristo. Mirad, la fe, la palabra fe en hebreo no existe. Y es curioso que en el pueblo de los creyentes no exista la palabra fe. Entonces, y para decir fe, ¿qué dicen? Pues dicen apoyarse en. La fe es encontrar el cimiento que sostiene la vida. Cuando uno dice tengo fe, es que han descubierto a Cristo como la roca sobre la que puede edificar su casa, no sobre la arena movediza que se derrumba cuando vienen los aguaceros.
la expresión del profeta Isaías, si no creéis, no subsistiréis, literalmente sería, si no estáis apoyados, no tenéis apoyo. Si no habéis encontrado el cimiento, no tenéis algo que os sostenga, ¿no? La fe como cimiento. Bien, pues en este sentido, que la dinámica del Evangelio os ayude a profundizar y a testimoniar la fe, siempre como alegría. El Evangelio de Lucas, este Evangelio del evangelizador, es el Evangelio en el que aparece la palabra alegría con mucha frecuencia y aplicada a Jesús cuando un día que dice que revienta de alegría. ¿Y cuándo revienta Jesús de alegría? Cuando dice aquellas palabras, te doy gracias, Padre, porque estas cosas se las ha revelado a la gente sencilla. Han quedado ocultas a los sabios y entendidos, pero la gente sencilla ha cogido tu palabra, se ha fiado de tu palabra. Pues ojalá que nosotros podamos siempre tener esta experiencia de Jesús. Pero bien, hay un dinamismo de la fe y de la evangelización que desemboca siempre también en la caridad. La fe madura en la caridad. La fe auténtica nos lleva al amor. La fe realmente vibrante se muestra en el amor al prójimo. No podemos decir que tenemos fe si no amamos al hermano. Ahí recordad tanto las cartas de Juan como la carta de Santiago. Tú dime si tienes fe sin obras y yo te diré, pues no sé dónde está tu fe. Y yo por las obras, si son obras de amor, obras de servicio, pues te diré realmente que sí que soy creyente. Bueno, el Papa en este sentido lo recuerda con unas palabras muy, muy bellas cuando dice, el año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad. Y sigue diciendo, lo que el mundo necesita hoy de manera especial es el testimonio creíble de los que, iluminada su mente y el corazón por la palabra del Señor, son capaces de abrir el corazón y la mente de muchos al deseo de Dios y de la vida verdadera, esa que no tiene fin. Es decir, la caridad hará creíble nuestra fe, el testimonio de nuestra fe. Si la fe no va acompañada por la caridad, pues muchas veces nuestra fe no será aceptada en el mundo. Verán nuestra fe por nuestras obras de amor. Aquí termino esta segunda parte del dinamismo de la evangelización y me centro en que la evangelización, la nueva evangelización a la que estamos convocados también por el Papa permanentemente y de una manera especial, pues dentro de este año de la fe, pues necesita nuevos evangelizadores. Necesita nuevos evangelizadores. ¿Quiénes son estos nuevos evangelizadores? El Papa habló de ellos, o de nosotros, que estamos llamados a ser nuevos evangelizadores, hace ya un año, en octubre del 2011, cuando después de anunciar que iba a convocar el año de la fe, dijo, los nuevos evangelizadores están llamados a ser los primeros a avanzar por este camino que es Cristo. Después comentamos cada una de estas frases. Para dar a conocer a los demás la belleza del Evangelio que da la vida. Y en este camino nunca avanzamos solos, sino en compañía. Una experiencia de comunión y fraternidad que se ofrece a cuantos encontramos para hacerlos partícipes de nuestra experiencia de Cristo y de su Iglesia. Así, el testimonio unido al anuncio puede abrir el corazón de quienes están en busca de la verdad para que puedan descubrir el sentido de su propia vida. Bien, aparecen aquí unos rasgos. Es un nuevo evangelizador, es una persona que está avanzando por el camino que es Cristo. Es decir, no es una persona que pueda decir, yo ya tengo el camino recorrido. No. Hemos escuchado que el Papa ha dicho que el camino de la fe arranca con el bautismo y termina con nuestra muerte. O sea, mientras estamos vivos, estamos caminando, estamos aprendiendo, estamos recorriendo el camino que es Cristo mismo. Por tanto, es un evangelizador en camino, una persona que no se siente a ella misma terminada, sino un discípulo que está avanzando.
Esto es contagioso. Esta mañana yo a los sacerdotes les estaba recordando unas jornadas que había de intelectuales en las que estaba el poeta Luis Rosales, que hablando de un sacerdote, él decía, nos hablaba siempre convirtiéndose. Es decir, no daba la impresión de ser el sabio que se lo sabe todo, sino que estaba en camino. Bueno. Segundo, que da a conocer la belleza del Evangelio que da vida. Dos palabras que hay que unir siempre al Evangelio, belleza y vida. Porque muchas personas tienen la imagen de que los cristianos, pues, no ofrecemos un perfil agradable, o no sé. Así que ahí tenemos nosotros que trabajar mucho para que realmente el Evangelio se permita como lo que es, se acepte como lo que es, o se presente como lo que es, una buena noticia, una bella noticia para el hombre, y una noticia para la vida. Nosotros queremos que las personas como Cristo tengan vida y la tengan en abundancia. Y no estamos para juzgar, sino para decir que Jesús ha venido a salvar. Y estamos para decir que Dios te ama a cualquier persona y que Cristo ha dado la vida por ti. Es decir, comunicar la belleza de ese Evangelio que da vida. En tercer lugar, una persona que no camina sola, no es un francotirador, es una persona que camina en compañía, con una experiencia de fraternidad y de comunión. Muy importante esto. Los evangelizadores son evangelizadores desde la comunidad cristiana, no diríamos como individuos que como francotiradores se presentan en medio del mundo, con la Iglesia, desde la Iglesia, con una fraternidad que además se puede mostrar. Yo creo que es muy importante esto, que a nuestras comunidades donde estemos, que creemos un ambiente fraterno de tal forma que sin ser pluscuamperfectos, que es una de las críticas que vemos recibir, a veces la gente piensa que la Iglesia somos el club de los pluscuamperfectos. Y entonces por eso se escandalizan de cualquier defecto de la Iglesia. No, la Iglesia es la casa de los pecadores acogidos por la misericordia de Dios. Y que estamos encantados de haberse acogidos con tanta bondad por un Dios y por un Cristo que no se ha avergonzado de llamarnos hermanos. Y por eso tenemos sitio en la Iglesia. Y por eso en la Iglesia ha de ser una fraternidad en la que podemos decir, ven, que tú tienes sitio, por muy mal que se encuentre una persona. O sea, una persona, un nuevo evangelizador, ha de tener esta experiencia, diríamos, de la comunión y de la fraternidad en la Iglesia, para unir así palabra y testimonio, que la palabra vaya siempre acompañada con signos. Bien, el Papa últimamente, en estas últimas semanas, nos ha dicho además que el mundo aparece muchas veces como un desierto espiritual en el que las personas experimentan el vacío y que necesita personas que se introduzcan en ese desierto. Dice, y en el desierto se necesita sobre todo personas de fe. Nuevos evangelizadores son personas de fe que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida. No somos nosotros el camino. Como evangelizadores somos solo una pobre señal, que en una encrucijada, una pobre señal, pues puede ser de metal o de madera o un folio pegado con una chincheta, pero que indica dónde está la fuente, indica dónde está el camino. Personas de fe que indiquen el camino hacia la tierra prometida y de esta forma mantengan viva la esperanza. Y en el instrumento de trabajo que están desarrollando ahora los padres sinodales, pues se dan como ya más ordenadas las cualidades de los nuevos evangelizadores. Mirad, nuevos evangelizadores yo pienso que significa sobre todo dos cosas. Que los que estamos trabajando ya dentro de la Iglesia nos tenemos que renovar. Nos tenemos que renovar. Tenemos que plantearnos, bueno, yo estoy dispuesto a renovarme, porque algunas veces simplemente repetimos, nos instalamos y ya está. No, tenemos que ser creativos. La fe es creativa. Y en la evangelización hace falta la creatividad que han tenido los santos.
Y no se trata de hacer cosas raras, sino que haya sabor nuevo, que haya vida nueva. Y a eso no hay edad, hay personas que lo saben hacer muy bien, aunque tengan muchos años, pues saben tener un corazón joven. Me vais a permitir un pequeño paréntesis. Yo a los jóvenes, cuando les hablo, les pongo muchas veces delante una experiencia. Yo vi hace ya muchos años el primer joven con una sobredosis en medio de una calle, derribado. Para mí fue un impacto muy fuerte ver un muchacho de 18 o 19 años como ya con la vida consumida, caído. Y ese mismo año visité un hospital psiquiátrico en el que había una sala de enfermos muy graves que tenían las manos metidas dentro de una bolsa de piel para que no se autolesionaran. Y vi un hombre de 80 años allí con su batín, para aquí, bata blanca, para aquí, para abajo, sirviendo a todos. Digo, ¿y cómo tenéis trabajando a este hombre tan mayor en esta sala tan dura? Digo, pues sí, es un religioso que ya podía estar jubilado, pero ha dicho, mira, en esa sala podría hacer dos cosas que todavía puedo hacer. Ponerles una cucharada en la boca a estos enfermos y atarles los cordones de los zapatos si se les desatan. Ese hombre a sus 80 años era joven. Es decir, se trata de encontrar la frescura del Evangelio, aunque seamos personas con edad, pero que no aparezcamos como personas acartonadas, sino como personas que la vida del Evangelio pues nos hace sonreír y nos hace esperar y nos hace acoger. Eso, nuevos evangelizadores. Pero también es verdad que en nuestra Iglesia necesitamos hacer un esfuerzo para encontrar nuevos brazos. Y que yo a veces digo, un catequista, como un sacerdote, como una persona que trabaja en Cáritas, tiene que plantearse siempre quién va a coger el relevo. Y no tengo que esperar que el relevo a lo mejor caiga cuando yo me muera y no lo haya cogido nadie. O sea, todo el mundo en la Iglesia, para que no se generen esas, diríamos, grietas generacionales a veces demasiado grandes, tenemos que saber suscitar, invitar a nuevas personas que tendrán que aprender. Y a veces una manera de frenar es que los que ya tenemos una cierta práctica no aceptamos que el otro pueda tener algún error o algún tropiezo al principio. Hay que dar confianza, pero hay que invitar a nuevos evangelizadores porque estamos necesitando nuevos brazos. Pues bien, tanto los que podamos convocar con motivo del Año de la Fe, como nuevos evangelizadores, como nosotros, para dejarnos renovar, las cualidades que el sínodo diseña son estas: capacidad de vivir y dar razón de las propias opciones de vida. Es decir, que nuestra fe la haga vida y que sepa dar razón de mi fe. Segundo, deseo de profesar en modo público la propia fe sin miedo ni falso pudor. Tenemos muchos cristianos que se parecen a Nicodemo, solo de noche, que no se vea, ¿verdad? Bueno, pues necesitamos, un nuevo evangelizador ha de tener sin petulancia, con sencillez, pues profesar públicamente, yo creo y tengo la suerte de creer y estoy contento de creer. Y eso no es que yo me dé importancia a mí, doy importancia a aquel en quien yo creo, que es el que me ha dado la vida y el que me ha abierto los ojos. Profesar en modo público la propia fe sin miedo ni falso pudor. Tercero, la búsqueda activa de momentos de comunión vivida en la oración y en el intercambio fraterno. Es un poquito lo que antes decía el Papa de la comunidad. O sea, el nuevo evangelizador tiene que buscar orar con los demás evangelizadores. Necesitamos alimentarnos de la oración y necesitamos, a la vez que nos alimentamos de la oración, vivir la fraternidad, vivir momentos en que sintamos la alegría de reconocernos como hermanos, de intercambiar nuestros dones, todos los dones. Que el que trabaja en Cáritas se alegre de contarle al catequista pues el paso que han dado para ayudar a esta familia y que el catequista pues descargue también su preocupación por lo que no ha podido conseguir, pero también se ha alegrado porque aquel niño le dio esa respuesta tan sorprendente. Quiero decir, intercambiemos, no hagamos estamentos estancos dentro de nuestra comunidad, que se note que hay un intercambio fraterno. Cuarto,
predilección espontánea por los pobres y los excluidos. Un nuevo evangelizador sintoniza con el corazón de Cristo, que ha venido a buscar y a salvar lo que se consideraba perdido, y que nos ha recordado que no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y el nuevo evangelizador siente esta predilección por los que han quedado excluidos, por los que son los últimos, por los que menos tienen, por los que más necesitan, estén en la situación que estén. Y quinto, pasión por la educación de las nuevas generaciones. O sea, un nuevo evangelizador le preocupa ver a los que son futuro del mundo y de la Iglesia, y no se asusta ante ellos, sino que siente pasión por ellos y quiere comunicarles, inventando los modos y las formas que sea, y gastando tiempo, nunca perdiendo tiempo con ellos, sino gastando tiempo con ellos para poderles comunicar lo que es el tesoro de nuestra vida y que ellos lo puedan descubrir. Por eso, pues, que se note, que podamos decir nosotros, como decía San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Hemos creído en un Dios que es amor y se ha revelado como amor. Y por eso lo queremos transmitir también, pues mostrando servicio y amor a todos. Pues no me queda más que pedirle a la Virgen María que sea modelo de nuestra fe y que nosotros, al decirle a ella, dichosa tú porque has creído lo que te ha dicho el Señor, se cumplirá, se ha cumplido ya en ella, pues que nos ayude también a nosotros a ser dichosos porque nos fiamos de Dios, que nunca defrauda. Muchas gracias por escucharme.